¿Qué harías si tu vida tuviera infinitas versiones? Si pudieras viajar a mundos donde todo lo que sueñas es real y tus mayores temores también lo son. En este episodio nos vamos a sumergir en el misterioso y fascinante concepto del multiverso. ¿Estás listo para explorarlo? Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Bueno, Ángel, bienvenido. Jesús, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a hablar de que, hace unas semanas todavía, la computadora cuántica de Google, dio, en base a sus cálculos, confirma que sí, que el multiverso es potencialmente es posible y existe. Y pues lo hemos visto en decenas de películas en Hollywood y algunas novelas acerca de la posibilidad de otras versiones de nosotros. Bueno, si tuvieran esa posibilidad de viajar a esas otras versiones o ser esas otras versiones, ¿qué harían? Pues sería muy impresionante, ¿no? El ver de que tal vez mi otro yo, imagínate que sea presidente de la República. qué fuerte, ¿no? Dices, ¿tú qué haces ahí, no? O cómo llegaste. Yo creo que sí sería todo una revelación, ¿no? Poder ver qué estarían haciendo mis otros yo en otras líneas del tiempo. O todo lo contrario, ¿no? Estás recluido, estás en Guantánamo o algo así, porque pues es una bomba, es terrorista, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, igual sería muy interesante ver esos y qué de tu esencia conserva cada uno, ¿no? Porque en realidad, aunque tomen vidas paralelas, al final tiene que haber algo que eres tú mismo, ¿no? Y mucha gente hoy en día de pronto les preguntas, es un ejercicio que cuando vas con un psicólogo es de las primeras cosas que te preguntan, ¿no? Así de que quién es Ángel, y a veces definimos muchas cosas y nuestra esencia no la conocemos, y allá creo que podrías decir, eso es lo que me hace único, que aunque esté en tres momentos distintos. Fíjense que hay dos anécdotas que busqué para platicar de esto que les gustaría compartir. La primera, ¿han escuchado hablar de los Beatles del multiverso? ¿Okay? Bueno, esa historia que está en Reddit de una persona que subió, ¿cómo se llama? Canciones de los Beatles donde en otro universo sí existen todavía. Y el otro era, acerca de los Beatles del multiverso. Y la otra posibilidad era el dichoso efecto, ¿cómo le dicen? El efecto Mandela. Donde dicen que fallas en nuestra realidad o cruces entre los multiversos pueden generar estas alteraciones. Y todo empezó por un librito que tenía unos ositos que tenían una forma de escribir los osos, no me acuerdo cómo se llaman, que había personas que lo recordaban de una forma y personas que lo recordaban de otra. A Pikachu, el famoso personaje de Pokémon, hay personas que lo recuerdan con unas rayitas negras en su cola y otras sin las rayitas negras en su cola y lo juran. Y así con varias cosas. Entonces, ¿por qué muchas personas piensan que algo es de una manera y otras? Y les voy a compartir algo que en lo personal, hace 3 años a mi hija le hicimos su caravana de cumpleaños, pues cuando era lo de la pandemia, y le encargué un pastel que iba a ser de los Jóvenes Titanes, algo así, era estado de Raven, ¿no? Y el pastel nunca llegó. O sea, y el pastel nunca llegó. O sea, todos sabemos que el pastel no llegó. Y mi hija sigue diciendo que le encantó su pastel de cumpleaños. ¿Cómo está eso? Estuvo, sí, papá, era un pastel morado. Yo dije, no llegó el pastel. Y mi esposa dice, no llegó. Y sí, papá. Y le dije, ya me la cambiaste, la Teresita del multiverso, le decimos. Pero ese tipo de circunstancias donde de repente, se cruzan algunas cosas, son comunes que pasen en el conglomerado. Y eso de los efectos Mandela, dicen que pueden ser algunos errores en la realidad que pueden hacer cruces entre multiversos. O sea, y así hay un montón en las redes sociales que uno puede buscar. Que es como el déjà vu, ¿no? Ajá, Todos sí, hemos tenido en algún eso. momento
que llegas a algún lugar y dices, chispas, esto ya lo viví. No, ya estuve Hay aquí. por ahí una explicación psicológica que tu alma se adelantó y que no sé qué, pero puede ser igual ese multiverso que dices, esta parte ya la viví porque ya estuve y ahora probablemente voy a hacer algo distinto, ¿no? Entonces, todos tal vez hemos vivido este momento. Y en el caso de tu hija, pues sabemos que los niños, los sentidos están mucho más a flor de piel y de pronto viven otras cosas e interpretan las cosas de una manera distinta a nosotros los adultos, que nos bloqueamos y decimos, no, esto no puede ser, no, el pastel no llegó, pero ella sí lo dice con toda naturaleza, así que por ahí hay esos... Sí. Y ahorita fuera de cámara estamos hablando de la película que salió hace unos años, creo que ganó el Oscar, la de todo, en todo el tiempo, en todas partes, algo así, y donde podían, por ejemplo, ahí, pues ver cómo eran las distintas versiones de las mismas personas en otros universos, ¿no? Y cómo había algo que tendía a compactar y destruir todo. Y llama la atención porque este tema del multiverso es un tema que recientemente se empezó a manejar. Y cosa curiosa, si bien algunos científicos ya lo manejaban, se hizo famoso por un anime, ¿ok? Dragon Ball, ¿ok? O sea, a raíz de que sale Dragon Ball Super y se van a pelear todos y se empiezan a erradicar universos, fue que empezó a entrar en boca de mucha gente esto del tema del multiverso. Y es una cuestión que ahorita entras a redes sociales, entras a cualquier hilo, a cualquier reel, ¿ok? Y te va a salir, o sea, dentro de todas las cosas que vas a ver, seguramente alguno de ellos va a estar hablando de esto y de los efectos Mandela. Y es algo que dices, bueno, cuando lo ponen tanto en la boca de la gente, pues es por algo. Y luego cuando ocurre esta cuestión con la computadora cuántica de Google, pues dices, o sea, conoceré a mi Joaquín que puede volar, al Joaquín Delgado Fitness, será que esté por allá, pero sí son cosas que bueno, te dan a pensar que bueno, ¿cómo podrías tú interactuar con otras versiones de ti mismo, ¿okay? Si pudieras ir a conocerlos. Yo creo que en el aspecto de entretenimiento, todo, creo que lo de las películas de Marvel fueron un parteaguas, ¿no? Si bien ya habían libros, si bien ya habían investigaciones, si bien ya habían las cuestiones del anime, cuando lo retoma y habla de esto y crea todos sus personajes y sus películas Marvel, estalla totalmente este fenómeno del multiverso. Luego vienen sus series como la de What If y demás, y como dices, ya está en boca de todos, incluso está bromeando, ya dices, ay, mi otro yo del multiverso, ya empiezas a pensar eso, pero sí es muy interesante lo que dice Joaquín de ¿por qué en estos momentos nos estarán preparando para algo? ¿Alguien más sabe algo de esta situación, del por qué ahora se está tomando con mucha fuerza esto del multiverso? Pues, bueno, a mí me pasa igual en búsquedas que hago en Gemini. Bueno, platicábamos que me gusta más que ChatGPT y de pronto le hago una pregunta, me responde y no me queda muy claro y a veces como que le vuelves a responder y me ha tocado que me pinta un escenario distinto de lo que originalmente le pregunté, así como que, porque igual a veces le decía a Guacho de las ideas para los temas del programa y de pronto te va diciendo de una misma pregunta Google te ofrece alternativas distintas, ¿no? Y tú dices, ¿cómo esta inteligencia artificial puede tener o puede imaginar esos escenarios distintos? Y cuando lees de cómo la inteligencia artificial te puede responder de tantas cosas, es por el número de datos que ya recopiló. Entonces, existen esos datos por los cuales él te puede decir un escenario distinto. Entonces, de pronto por allá igual, porque sí me pregunto cómo me puede dar tantas respuestas, es información que ya recopiló, pero ¿de dónde? Sí, ahora, otra de las cosas que hablan acerca de esto del multiverso y por qué todo empezó a tomar así como que un boom más grande, es que históricamente, a la par de que se estaban desarrollando todas esas historias en Marvel, en el anime, en Hollywood, todo esto, poquito antes se empezó a desarrollar también el colisionador de hadrones, ¿okay? Donde estaban buscando la dichosa partícula de Dios y ver si pueden. Bueno, y en la experimentación que se estuvo haciendo ahí, pues realmente nosotros los hombres de a pie que vamos y
comprábamos en el súper y todo, pues no sabemos qué pasan en esos lugares. Entonces, que pudo haber, sí, ahí va a salir mi parte conspiranoica, que pudo haber pasado algo, que se pudo haber dado abierto un portal, no lo sé, ¿okay? Que esto haya generado que esta posibilidad de ir a otros universos se haga cada vez más y más presente. Sí, es algo que para mí es muy inquietante y muy emocionante, porque si bien en otros programas hablamos acerca de los viajes en el tiempo, o sea, es muy distinto viajar a algo que ya conoces o algo que no conoces en el futuro, a otra historia completamente distinta. Otra realidad, ¿no? Otra realidad donde las cosas pueden ser completamente distintas. Entonces, lo vimos, por ejemplo, una probadita en la película Doctor Strange, cuando empiezan a viajar y se van a un mundo de óleo, de caricatura, y es padrísimo, ¿no? Sí, por ejemplo, igual estaba viendo una serie en Netflix que se llama La Brea. Se abre un hueco y los lleva a la prehistoria, pero también se encuentran con gente que pues del 1800, hay de pronto animales prehistóricos, pero resulta que hubo otro hueco que se abrió de gente del 1980 y cada uno con una realidad distinta, ¿no? De alguna forma cada uno conoce la historia en general, pero la historia particular es diferente. Incluso hay un niño que al final es pues el protagonista, que es el que los va a salvar. No lo cuentes, déjalo ahí. La quiero ver. Bueno, y es eso, ¿no? O sea, hay mundos paralelos y por algo muchas series ahorita están hablando de eso. Definitivamente la ciencia ha avanzado muchísimo, la física ha avanzado a pasos agigantados y yo creo que ya hay algo por allá. Bueno, que se estuvieron estudiando los hoyos negros, ya han de saber a dónde nos llevan, de dónde vienen y la velocidad. Ya se puede medir la velocidad de la luz, incluso sé que hay prototipos que ya la alcanzan. Entonces, ¿qué tal si en esos viajes se logra tener y alguien ya ha ido soltando la sopa, ¿no? La pregunta que me hago y se los planteo también es: ¿qué lo mantiene en equilibrio? O sea, el hecho de que digamos que ahí están esos multiversos, ahí están esas múltiples realidades. ¿Qué hace que no haya esa variación? ¿Qué mantiene en equilibrio todo eso? ¿Y qué lo podría romper, no? Es que ahí vamos a volver a filosofar un poquito, pero si te pones a pensar, las cosas que, por ejemplo, nosotros pensamos que están en equilibrio, por ejemplo, digamos, nuestra sociedad o algo, todo se originó del caos. O sea, las cosas evolutivamente hablando no pueden darse si no hay algo que irrumpe o genera que tenga que haber un cambio o algo distinto. Y eso es lo que hace que las cosas evolucionen. Entonces, yo creo que para que este multiverso esté en el orden en el que ahorita existe, lo conocemos, es porque inicialmente hubo un caos tremendo entre todas estas realidades hasta que eventualmente quedaron así como que en paz, ¿no? O sea, es como un niño que está, alguna vez lo explicaba un científico, al niño que está chapoteando en el agua y no logras identificar qué figura hay en el agua hasta que nada más das un golpe nada más certero o dejas con una piedrita, entonces empieza a ver cómo las ondas solitas se calman, ¿no? Entonces, ¿qué será? Si hay alguien que lo hace o hay algunas personas que se encargan, no sé, una TVA como vimos. Sí. Puede ser, no lo sé, pero da pie a muchas cosas, ¿no? Da pie a muchísimas cosas para pensar. Y es que en realidad la hipótesis de nuestro programa es eso, ¿no? ¿Qué pasaría si nos imaginamos esos mundos alternos? Y a veces muchas de las teorías que hemos traído acá a la mesa es porque algo leímos en otro lugar que nos da la idea de que pudiera ser que por allá hubiera otra línea de la historia, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de Alemania o cuando los alemanes intervinieron un poquito en la política mexicana, y tú dices, ¿por qué existen esos documentos y por qué nunca salieron a la luz? Pero hay un rastro de que hubieron. Seguramente sí, por ahí hay algo. Sí. Una línea. Definitivamente de que hay cosas que puedan estar, digamos,
ocurriendo de forma alterna a lo que estamos haciendo. A lo mejor en otro multiverso no estamos en un podcast, estamos sentados distintos y nuestras opiniones son diferentes. Definitivamente es algo que a mí me emocionaría, y la pregunta que yo me haría es hasta dónde pudieran ser, porque la computadora cuántica, si no me equivoco, dio un número aproximado de cuántos multiversos pudieran, que creo que eran 7 u 8, ¿okay? Que existieran la posibilidad de que existieran a la par. Otra vez el número 7. El número concreto no lo recuerdo, pero está en las redes, se puede buscar. Pero sí te da el pie de, bueno, ¿por qué solo esas? O imagínate que hubieran posibilidades infinitas, ¿okay? O sea, cómo rastrearlos, cómo viajar, o sea, te hace sentir, si en el universo te sientes tan pequeño, o sea, en el multiverso te sientes todavía nada en comparación a todas las cosas que pueden ser. Hace poco me topé y con una imagen, creo que era, no recuerdo el nombre de la sonda espacial, cuando creo que el Voyager toma una imagen de la Tierra y es un puntito, una estrella más. Era impresionante. Yo me quedé viendo esa imagen como 15 minutos y decía, imagínate estar en la sonda y poder ver ese puntito azul y somos nosotros en medio de toda una gama de otras estrellas, otros universos, otras galaxias, y solo ver cómo la Tierra nada más era una cosita entre todo ese universo, y eso es impresionante. Pensar que no pudiera estar sucediendo cosas en otros universos alternas es... Y yo creo que ahorita estoy pensando, hace unos meses me fui de viaje y allí, o sea, de pronto andando una persona pasa y me saluda, yo no soy de esa ciudad, y así como que muy efusivo, así como que ¿qué onda? Y yo primero dije, yo creo que se equivocó porque me saludó. O me quiere vender algo. No, pero sí, como que me vio y ¿cómo estás? Regresó, me saludó, abrazo y sigue bien, ¿y cómo están las cosas? Bien, o sea, como que, oye, muy bien, qué gusto, y se fue, ¿no? Y dije, obviamente, según yo no conozco a esta persona, nunca he convivido con él, pero sí después dices, pero sí se me hace conocido, no sé, como que sí he visto a esta persona en otro lugar, pero después en tu lógica dices, no puede ser posible, porque yo no había venido acá. Entonces, igual podría ser que te ubica de otra. Fíjate que esa es de las casualidades de que te puedes encontrar gente que, sí, a mí me ha pasado. O sea, fíjate que a mí me ha pasado que he viajado, sí, muy lejos. Hace unos años estuvimos de vacaciones con las niñas en la empresa del ratón. Y ahí me fui a encontrar una amiga de acá, que aquí estoy todo el tiempo en Mérida y nunca la veo, y ahí me fui a encontrar a ella, su familia, son unos doctores que aprecio mucho, y eso ocurre. Pero esto, por ejemplo, de que de repente lleguen personas que se parecen, o bien que te saluden, o sea, creo que a nosotros igual ha pasado que de repente llegas y ¿qué onda? Y no es, y ya le diste la mano y todo, los saludas y te quitas, ¿no? Pero sí llega a ocurrir. Eso llega, fíjate, a otra pregunta que sería para otro tema, que son los doppelgangers. No sé si has escuchado, que supuestamente, o sea, está por allá. Alguna vez me mandaron un video del mío y me quedé impresionado. Existe una persona con una similitud a ti, así casi del 99%, en alguna otra parte del mundo. O sea, con tus mismas características, todo. Entonces, en una serie que se llama Como conocí a tu madre, hay un episodio donde están buscando a las copias, ¿no? A los dobles, y encuentran a la mayoría. A mí, curiosamente, hace unos años, un amigo me mandó un video de una serie de, así como SWAT que pasan en CSI, donde había un chavo que era un policía que estaba idéntico a mí, y de así grandote con la barba y todo, idéntico, y con lo vio mi esposa muerta de la risa. Eres tú igualito, o sea, la misma cara, ¿okay? No existía el face mask que hacen ahorita, que te puedes poner la cara de Tom Cruise. No existía nada de eso. Entonces, a lo mejor ahí tienes ahí en otro estado a un ángel que no se llama Ángel, es igualito que tú. A mí me ha pasado con una señora que, ahora que lo dices, recuerdo que se me acerca y me dice, te pareces mucho a mi hijo.
Pero así la señora impresionada, o sea, me detuvo y, oye, disculpa. Y yo me quedé impresionado porque, no. Me empecé a reír, ¿no? Te lo muestro, me dice. Y la señora saca el teléfono y me muestra la foto y yo, soy yo. Pero obviamente habían rasgos que dices, ok, no. Pero me dice, no, oye, te pareces mucho a mi hijo, no sé qué. Bueno, afortunadamente su hijo sí vivía y todo, nada más me detuvo y me llamó la atención y me detuvo y dijo, oye, te pareces mucho a mi hijo. Yo quedé impresionado porque se parece muchísimo a mí, no puede ser posible. Dice. Pero fíjate que en vez de que fuera alguien que se parezca, sea otro yo. Claro. Que esté viajando. O sea, porque fíjate que la historia esa de los Beatles del multiverso, la pueden buscar allá está en TikTok y todo, habla acerca de una persona que se pierde. De repente, creo que su perro lo lleva, se cae, algo así, despierta en una casa y resulta que la casa donde despierta estaba en otro universo. Estaba en otro universo donde los Beatles existían. Y las personas de esa casa le dicen, bueno, en este universo tenemos la tecnología para poder viajar, pero tenemos ciertas reglas. No podemos llevar cosas, no podemos interferir, pero podemos ir y conocer y ver, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaría si una de esas personas nada más estaba paseando por acá? Porque no existe ahí, a lo mejor en su universo, ya no existe el Palacio de Bellas Artes, y no quiso venir a conocer acá y se topó contigo. O sea, sí, igual podría ser. Y ahorita que dicen eso de la gente similar, bueno, mi papá ya tiene varios años que falleció, y hace poco, unos meses más o menos, un amigo me manda una foto y me dice, amigo, sé que es imposible, pero está tu viejo acá en la fiesta, me dice, o sea, es imposible. Me manda la foto y yo, si no manches, amplío la foto y digo, sí, es igualito a mi papá. Ya después me encuentro a mi amigo en otro lugar y me empieza a decir, ¿sabes qué? Impresionante, porque el señor caminaba como, o sea, los mismos como era tu papá, me dice, incluso me dice, traté de acercarme y la voz, me dice, o sea, podríamos jurar que era tu papá. Me dijo, obviamente ya no te mandé fotos, obviamente cuando él me lo mandó yo puse una carita así de lagrimita, ¿no? Porque pues obviamente recordar a mi papá. Entonces me dice, ya no te mandé foto y video, pero era... Entonces dices, ¿cómo es posible, no? O sea, es alguien que alterno, ¿no? En caso de ser posible, yo lo único que quiero ser es el típico... El meme, sí, ¿no? El meme, sí. El meme del multiverso. Sí, ese sí lo quiero hacer, ojalá lo pueda hacer. Sí. Ahora, la situación esta de explorar esas posibilidades infinitas de otras versiones de nosotros mismos. Lo bonito que pudiera ser aquí para dejar al público es de que, bueno, nosotros pues literalmente, así como nos definimos ahorita, en este momento ya no soy el mismo que era hace un rato, ¿no? Ya vas cambiando. Y sí decirles de que, bueno, esas posibilidades de que, ¿qué hubiera pasado? O sea, que aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucedería? Es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? El hubiera sí existe. O sea, sí es a la gente que eso hubiera, ¿cómo sería yo si bajara de peso? Pues baja. ¿Cómo sería yo si aprendiera no sé, a tocar la guitarra, o si aprendiera o fuera yo a tomar clases de básquet o un equipo? Hazlo, o sea, esas versiones de ti mismo tú las puedes crear, ¿no? Y eso sí sería así como para decirle a la gente de que, bueno, no esperemos a que llegue el viaje multiversal, a lo mejor esas partes de ti que quieres desarrollar. Sí, más ahora que igual el año pasado al final grabábamos las metas y por qué no las habíamos alcanzado. Pues ahorita que estamos todavía en los primeros semanas del mes del 2025, pues es el momento de parece trillado, ¿no? Pero sí sacar la mejor versión de mí. Si me quiero con mayor abundancia, pues tengo que cambiar algunos hábitos económicos. Si me quiero más sano, pues comer distinto, hacer ejercicio. Si me quiero más inteligente, leer más. O sea, es el momento para crear esa versión alterna de la del 2024. Así es. Claro, nos sumergimos muchas veces en las cuestiones de ficción y demás, que está padre mencionarlo porque obviamente amplías y te lleva a otros mundos y leer, pero lo que dices es completamente cierto. El querer tener mi mejor versión, como dicen también esa frase, es posible. Nada más queda de nosotros y es dar ese pasito para poder crear esa mejor versión de nosotros, lo que quisiéramos. Sí, definitivamente. O sea,
les dimos al público que se quede con eso. O sea, ustedes son los que realmente deciden en cuántas versiones de sí mismo quieren crear, hasta dónde quiere llevar el límite de quiénes quieren ser, de quiénes pueden llegar a ser. Y pues esos límites pues, se los pone cada quien. Pues Ángel, Jesús, ¿algo con lo que quieran concluir? Pues nos quedamos con estas últimas frases. Con estas ¿no? conclusiones. Sacar Nuestra mejor versión. Perfecto. Pues amigos, les damos las gracias porque nos hayan acompañado en este programa del viaje al multiverso, la posibilidad de viajar en el multiverso, y espero que lo hayan disfrutado. Y nos despedimos de ustedes con esta frase de que aquí en Hipotéticamente Hablando, él hubiera... Sí existe. Imaginemos un universo donde hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.